Hola chicos, buen día. Hoy estamos junto al profesor, quien realiza el repaso del lenguaje a la prueba de transición PSU en la clase número 6, quien me ha invitado nuevamente a participar de este lindo proyecto que tenemos en conjunto. Y como objetivo queremos conocer la habilidad de interpretar ejercitando con lectura comprensiva. Exacto. Muchas gracias, profesora, por la presentación. Como muy bien dices, entonces vamos a ver la habilidad de interpretar, así que vamos de inmediato a lo que nos convoca. Primero, tenemos que saber qué es interpretar. Interpretar es determinar la función o finalidad comunicativa del texto, ¿sí? Digamos que interpretar se va a limitar a esto, a determinar la función o finalidad comunicativa del texto, que podemos entenderla también como el motivo por el cual una persona emitió un mensaje. Y esto puede ser sobre cualquier elemento textual, que es lingüístico, un elemento lingüístico, que es de la forma en la que escribe una persona, puede ser de un elemento literario, del contexto de producción de un texto, etc. Y eso es para atribuirle un sentido de lectura coherente con el contexto, ¿sí? Porque al nosotros tener en cuenta el mensaje del texto y el motivo por el cual ese mensaje fue emitido, podemos comprender el sentido que tiene ese texto y si es coherente con lo que se lee. Entonces, en otras palabras, interpretar consiste en, primero, descubrir el motivo por el cual un texto fue creado, como les decía. Determinar el sentido que tiene el mensaje que transmite el texto. Eso se refiere también mucho a determinar el mensaje oculto que tiene un texto, y esto es justamente lo que dice acá abajo, que cuando uno interpreta también descifra un mensaje oculto que está en el texto, y esto es sobre todo para textos que tienen un lenguaje figurado. Gente, más adelante, cuando nosotros vayamos a estudiar los tipos de textos específicos, por ejemplo, los textos narrativos, textos dramáticos, que son los textos que van a entrar en la prueba, vamos a analizar mucho mejor esto del lenguaje figurado. Porque el lenguaje figurado, para poder entenderlo, necesitamos interpretarlo. Entonces, más adelante vamos a aprender muchas más técnicas para poder hacer esto. Ya, continuemos. Para la interpretación se responde en general a las siguientes preguntas, que están de acuerdo a lo que yo le explicaba en la diapo anterior. ¿Con qué fin o para qué fue escrito el texto? ¿Por qué habrá sido escrito? ¿Por qué el autor escribió este texto? ¿Qué intención tenía al escribirlo? Etcétera. ¿Qué quiere decir el emisor o emisora? O bien, ¿qué quiere decir esta persona? Cuando yo les pregunto por algo que dijo un amigo, por ejemplo, le pregunto a otro amigo, así como, oye, ¿qué quiso decir el Miguel con eso? Por ejemplo, cuando yo hago esa pregunta, esa es una pregunta de interpretación. Yo quiero saber qué quiso decir esa persona. Entonces, ¿cuál fue la intención por la que dijo eso, por ejemplo? ¿A qué se refiere el texto, frase o párrafo? Que es más o menos lo mismo, así como que me dicen una frase y yo me pregunto, ¿pero a qué se refiere eso? ¿A qué te refieres? Etcétera. ¿Y cuál es el propósito comunicativo del texto? Esto del propósito, otra forma de enunciarlo es como, ¿cuál es el motivo por el que el texto se creó, por ejemplo? O ¿cuál es la finalidad del texto? ¿Cuál es el fin del texto? Etcétera. Ahora, estudiantes, veamos veamos un ejemplo de pregunta de interpretación tipo PSU, del cual le pediré a la profesora que me acompañe, o que me ayude más bien. Entonces, es sobre una entrevista periodística en el contexto del deporte, que dice lo siguiente. Nicole, ¿conoces a la nadadora Kriste Kovrich? Sí, ganó 3 medallas de oro en un sudamericano en Medellín. La semana pasada la felicitó. Es bueno que aparezcan mujeres exitosas en el deporte porque se ven muy poco hoy en día. ¿Y a qué crees que se daba esto? Es que estamos en un país machista. La verdad que
la sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad física, porque muchos lo encuentran un poco femenino. Exacto. Bueno, este es el fragmento de la entrevista. Y la pregunta PSU, que es una pregunta que fue hecha para la prueba de admisión del 2014, dice, en el fragmento anterior, ¿cuál es el propósito comunicativo de quien pregunta? Entonces, esta pregunta es, o enunciada de otra forma es, ¿con qué motivo la periodista, que es la persona que pregunta, con qué motivo por qué la periodista realiza estas preguntas? ¿Qué intención tiene ella al hacer esas preguntas? ¿Qué busca? ¿Qué quiere hacer? Etcétera. Y las opciones son las siguientes. Okay. Dialogar acerca de un tema de interés exclusivo de los deportes nacionales. Llegar a un acuerdo respecto de los prejuicios sociales que impiden la participación femenina, establecer un tema de discusión sobre las repercusiones del deporte chileno en el contexto latinoamericano, promover la actividad de la interlocutora, una campeona nacional, obtener una opinión de la deportista sobre la participación de las mujeres en el deporte de alto rendimiento. Profesora, ¿cuál piensa usted que es la correcta? Bueno, analizando el propósito comunicativo de quien pregunta, los conceptos son bases. En un principio, la periodista no quiere dialogar con la deportista, no quiere tampoco llegar a un acuerdo respecto de los prejuicios, tampoco quiere establecer un tema de discusión porque tiene una pregunta de respuesta directa también. Exacto. No quiere promover la actividad de la interlocutora, por lo tanto, lo que quiere la periodista es obtener una opinión de la deportista sobre la participación de las mujeres en el deporte de alto rendimiento. Por lo tanto, el propósito comunicativo es obtener una información concisa con respuestas que puedan entender y dar a entender el concepto de quien pregunta. Y en este caso es la participación de las mujeres de en el deporte de alto rendimiento. Sí, y eso, estudiantes, súper bien, profesora, está súper bien explicado su respuesta. Eso, estudiantes, gracias, todo lo que explicó la profesora, además, podemos verlo comprobado en el mismo texto, porque si se fijaban en las alternativa nos decía el motivo por el que esta persona, la periodista, pregunta, ¿cierto? Es para dialogar, ¿cierto? Sabemos que no es para dialogar simplemente, ¿cierto? Porque porque el diálogo es conversar, ¿cierto? La periodista no le hace preguntas a otra persona solo para conversar, ¿cierto? ¿Qué más? Llegar a un acuerdo respecto del tema. Tampoco está queriendo mediar, la periodista no le hace preguntas a esta persona para mediar sobre un asunto o para llegar a un acuerdo. Y también la profesora decía algo que es clave, que es que le interesa, la periodista, que es la quien pregunta, le interesa saber la opinión de la persona, ¿cierto? Porque le pregunta sobre si sabe del asunto y luego le pregunta directamente por su impresión sobre eso, que es sobre la participación de las mujeres en el deporte. ¿Y qué piensas de esto? Dice. Y eso es porque la periodista busca, entonces, que la interlocutora dé la opinión sobre eso. Y eso lo vemos comprobado en el mismo diálogo también. Digamos que esa es la intención con la que esta persona hace todas estas preguntas. Espero que no haya sido muy como enredado de explicar. Ahora, estudiantes, queremos darles los tips para poder interpretar información, que son varias técnicas y que de todas formas, estudiantes, vamos a retomarlas más adelante cuando empecemos a estudiar los tipos de texto específicos. Algo muy útil que nos puede ayudar acá es identificar el propósito comunicativo del tipo de texto que estamos leyendo. Porque hay diferentes tipos de texto y cada uno cumple con una función específica. Y yo, para poder interpretar mejor el mensaje del tipo de texto, me sirve mucho que yo conozca cuáles son esas funciones específicas. Entonces, dentro de todos los tipos de texto, hay tres grandes tipos, digámoslo así, tres grandes tipos de texto, que son el texto narrativo y el texto expositivo y el argumentativo. El texto narrativo
el propósito comunicativo de los textos narrativos es el de narrar hechos, sucesos o historias. Uno no va a crear un texto narrativo con el fin de presentar información, no. Uno crea un texto narrativo con el motivo de contar algo, ¿sí? De contar algo. Y ejemplos de tipos de texto en textos narrativos son los cuentos, las novelas. Profesora, ¿qué más se le viene a la mente? ¿Qué más? Leyendas. Leyendas. Sí. Mitos. Mitos. Fábulas. En fin, todos los tipos de texto que sabemos que son narrativos son los que cuentan historias, y justamente la función de esos textos es contar sucesos. Texto expositivo. El propósito del texto expositivo es presentar o exponer información. Es solo mostrarla, es solo entregarla. Y acá nosotros vemos tipos como el artículo científico, que es el que nos encontraremos mayormente en textos, en la prueba PSU. También están las noticias, porque las noticias presentan la información, solo la entregan, y eso lo hacen con el motivo de informarlo, ¿cierto? Y al informar se está exponiendo la información, ¿cierto, profesora? Así es. Ya, y el último es el texto argumentativo, cuyo propósito será siempre el de defender o promover una postura o idea. Uno crea un texto argumentativo ya no es con el fin de contar un cuento. Si tu texto argumentativo se cuenta un cuento, entonces tu texto no es argumentativo, es narrativo. Y uno va a crear un texto argumentativo con el propósito de promover o defender una idea, ¿cierto? Porque eso es lo que se hace con la argumentación, se defienden ideas. Y acá, ejemplos de tipos de argumentativos tenemos varios, y el más emblemático, digámoslo así, es el ensayo, en donde uno hace una tesis, ¿cierto? Plantea una tesis, y luego el texto se encarga de defender esa tesis, ¿cierto? También tenemos los afiches, o bien los textos de la publicidad y propaganda, que son mayormente estos. También encontramos en los textos de los medios de comunicación en el periódico cartas al director, donde las personas escriben una opinión, ¿cierto? Y la defienden. También tenemos las columnas. También tenemos una sección en el diario que es de crítica de, por ejemplo, de películas o de libros, etc. Todos estos textos podemos encontrarnos, y nosotros, al saber ya cuál es el propósito comunicativo de cada uno, nosotros podemos interpretar el propósito comunicativo por el que el texto fue creado. Continuemos. Profesora, si me puede ayudar aquí, por favor. Sí, claro. También debemos plantear la segunda opción o contenido. ¿Cómo podemos interpretar esta información que acabamos de entender y comprender? Lo primero que debemos hacer es analizar y determinar la función de los modos de construcción discursiva. ¿A qué se refiere esto? A que debemos identificar elementos constitutivos de un texto, características de este, para luego pensar y analizar por qué el autor o autora usó ciertos recursos para crear un texto. Bien, veamos algunos modos de construcción de este discurso más frecuente, que podemos entenderlo y conocerlo en la cotidianidad que nosotros estamos viendo en el colegio, en los años anteriores, o en la actualidad, que ustedes pueden interpretarlo incluso en la televisión. El uso del lenguaje figurado o poético. Bueno, esta es la descripción que se genera básicamente en los objetos y lugares. ¿Sí, profesor? Sí. Sí, también se refiere mucho esto del lenguaje figurado, entendámoslo en poesía como las figuras retóricas, por ejemplo. Entonces, elementos constitutivos de este texto, figuras retóricas. Entonces me preguntan por el autor usó una metáfora en el poema.
por qué el autor usó esa metáfora, qué quería llegar el autor al usar esa metáfora, o para qué sirve la metáfora en este texto, por ejemplo. Ese es un modo de construcción con este uso del lenguaje figurado. Ok. El otro punto, o el otro contexto más recurrente que tenemos en la construcción de los discursos es el diálogo entre personas y personajes, o con personajes, y hace referencia directamente a otros textos que podemos encontrar. En este caso, el ejemplo más básico, profesor, lo podemos interpretar en... Por ejemplo, en el que vimos recién con la entrevista, ¿cierto? Porque este es un modo de construcción dialógico en el que dialogamos, ¿cierto? Conversamos, y en la entrevista se da eso, donde una persona entrevista a otra y ahí se establece un diálogo. Entonces también me pueden preguntar por ese modo de construcción. Y la pregunta que analizamos recién, profesora, de hecho apuntaba a eso, así como, ¿por qué la periodista le pregunta eso? ¿Qué quiere llegar la periodista? ¿Qué busca la periodista al preguntarle esas cosas a la otra persona, por ejemplo? Y en personaje, por ejemplo, esto lo vamos a analizar súper bien con la obra dramática. Porque la obra dramática, de hecho, la estructura de la obra dramática es diálogo. De hecho, se estructura en base a diálogos entre personajes. Y va a ser lo mismo, así como, ¿por qué el personaje 1 se acerca a hablarle al otro personaje sobre algo? No sé. Ese tipo de cosas podemos encontrar. Bien. El otro aspecto es la narración de hechos reales o ficticios. En este caso es el comentario u opinión sobre algo, ¿cierto? ¿Qué podemos entender de esto? Que suceden en personajes o en espacios determinados. Y podemos en este punto introducir ciertas características del personaje para presentar una situación particular. Podemos iniciar un conflicto, podemos entender y comprender qué sucede en el personaje también en algunos tiempos determinados. El otro concepto que queremos ver es la definición de conceptos o temas, que es una argumentación secuencial. Aquí vamos entendiendo cuáles son los temas presentes en una secuencia o una sucesión de argumentos que podemos entender bajo un mismo conflicto o un mismo hecho. Profesor, ¿quiere comentar algo más, agregar? No, yo pienso que está bien. Estudiantes, como para ir un poco más hacia lo siguiente, estudiantes, estas son, digamos, algunos ejemplos de modos de construcción que nos podemos encontrar en los textos. Sabemos que quizá esto es algo que no se va a poder entender a la primera, pero de todas formas, si hay dudas con esto, ustedes pueden contactarnos cuando sea para explicarles más personalizadamente a qué se refiere esto de analizar los modos de construcción. De todas formas, gente, nosotros vamos a retomar esto más adelante cuando estemos analizando de los tipos de texto específicos, cuando terminemos de ver las definiciones de las habilidades. ¿Sí? Entonces, avancemos. Ahora, el otro concepto que debemos comprender es cómo podemos interpretar esta información. Bien, buscar las marcas textuales que sustentan el propósito comunicativo del texto es imperioso en este sentido. Es decir, que debemos atender a la atención de las pistas. Esta es la palabra clave, chicos. Las pistas del texto presentes que nos orientan a responder a las preguntas, como por ejemplo, ¿qué quiso decir la autora con el texto o para qué lo escribió? Bien, en el caso de las pistas, tenemos un concepto básico que debemos comprender, es cómo interpretamos o cómo entendemos, inferimos ciertos conceptos que nos van a decir, como por ejemplo, en dónde puede estar, en qué marco, en qué contexto se está dando la situación, etc. Aquí tenemos un ejemplo bien claro que ocupamos con el profesor generalmente, que es el contexto de la playa y el niño situado en ese lugar. Profesor. Sí,
Em, El chico estaba en la orilla de la playa. Perdón, antiguo. El chico estaba en la orilla de la playa y le comenta a su amigo, a su compañero, que siente olores distintos, siente un sonido distinto. Entonces este chico le preguntó a su amigo, bueno, pues dime en dónde yo estaba. Y el chico, entendiendo que hay aromas y olores distintos, Mm. el chico entendiendo que hay un concepto de arena también en el espacio en donde él está describiéndolo, inmediatamente con esas pistas él se da cuenta de que está en la playa. Mm. Entonces, es lo mismo que nosotros debemos entender aquí, que las pistas que nosotros podamos entender, leer e interpretar también de un texto van a responder a qué quiso decir el autor o la autora en ese texto y por qué también lo escribió. Aquí se da mucho también en los espacios históricos en donde podemos leer, por ejemplo, el tipo de vestuario que pueden describir ciertos personajes o autores. Inmediatamente nosotros podemos interpretar en qué contexto está, si está en la época colonial, si está en una época medieval, si está contextualizado en la actualidad, por ejemplo. Mm. Y bajo este mismo concepto, la interpretación correcta será aquella en donde el sentido asignado al estímulo esté fundado en marcas textuales presentes en el texto. Claro. Eso es, como bien decía la profesora, a usar lo que se pueda apreciar en el texto y que les ayude a orientar la respuesta a la pregunta clave, que es esta mayormente. Siempre les preguntarán por qué esta persona emitió el mensaje, entonces tengo que usar las preguntas, o sea, las pistas del texto para poder responderla. Y como el ejemplo que dio la profesora también. Y eso igual se acerca mucho a lo que es la inferencia, en la medida en que se usa de igual forma las marcas textuales, ¿cierto? Para llegar a una información oculta, como este ejemplo de la playa que dio recién la profesora. Pero la diferencia con la interpretación es que yo tengo que usar esas marcas para llegar a otra respuesta más específica, que es simplemente el motivo por el que la persona emitió ese mensaje. Entonces, esa es la diferencia en ambas, pero debemos hacer el mismo procedimiento mental de observar lo que está ahí presente, lo que se puede ver, y a partir de ahí, ¿cierto? Usar las pistas que me van a orientar para llegar a una respuesta que no está textual, es implícita, y debo descubrirla, ¿cierto? Usando estas estrategias que les explicamos recién. Continuemos. Ahora, ejemplos de preguntas de interpretar. ¿Cuáles pueden ser en la PSU? Pueden ser de un elemento lingüístico, y esto de elemento lingüístico se refiere a los signos de puntuación, tamaño de letra, colores del texto, porque también a uno le pueden preguntar por qué usted usó comillas acá. ¿Qué quería hacer usted al colocar esta frase en comillas, por ejemplo? Entonces, tipo de preguntas: ¿con qué finalidad el autor usa comillas en el segundo párrafo? ¿Por qué la emisora coloca en negrita algunas frases y otras no? Por ejemplo, esas son de tipo lingüístico. Profesora. Bien, por otro lado también tenemos de un elemento textual, Sí. que esto alude directamente a las frases que podemos encontrar respecto de un párrafo o del texto completo incluso. Y aquí podemos comprender qué función discursiva cumple la frase y cuál es la finalidad comunicativa del texto anterior. Ambas tenemos que tratar de entrelazarlas para entender un texto completo o unificado. ¿Entiendes? Sí. También hay preguntas de elementos literarios, y lo literario estará ligado a lo que es la narrativa, lo que es la lírica y lo que es el drama en obra dramática. La última estrofa del poema puede ser entendida como. Eso es básicamente preguntar por el mensaje oculto que tiene el poema. ¿Con qué fin la autora describe a los personajes de esa forma? O sea, ¿por qué esta persona describiría a los personajes así, de esa forma, y no de otra, por ejemplo? Esos son tipos de preguntas de elementos literarios. Bien, veamos entonces de elementos mediáticos.
como bien lo dice el nombre, basados en el medio respecto de una publicidad, una propaganda, o de textos que podemos encontrar en los medios de comunicación masivos. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la ficha anterior? Aquí retomamos lo que comentó el profesor anteriormente, que hay un propósito respecto de la argumentación que se tiene que dar o la defensa que se tiene que entregar respecto de una imagen icónica, ¿cierto? O un texto que pueda acompañar a esta imagen. Entonces el autor del artículo pretende o tiene una intención respecto de lo que está exponiendo. Sí. Y de algo relacionado con el contexto de producción, que el contexto de producción son todas las circunstancias políticas, culturales, sociales, que rodean al artista para crear una obra. Me pueden hacer preguntas de eso. ¿Cuál es el mensaje que el autor deja para el mundo actual, por ejemplo? ¿Con qué propósito la autora escribió en el contexto de la Segunda Guerra, en la crisis económica, o en la pandemia, pensando en el contexto actual? Porque ahora, estudiantes, estamos en un momento que está afectando a todo el mundo, ¿cierto? Y sabemos que es esto. Sabemos también que hay muchas personas que han hablado de esto y también personas que han creado arte con esto, ¿cierto? Entonces también me pueden preguntar, ¿por qué la autora hizo esta obra en este contexto? Puede ser. Ese tipo de preguntas pueden aparecer. Ahora, estudiantes, veamos otros ejemplos de preguntas PSU antes de finalizar esta clase con la actividad que les vamos a dejar. Vamos a ver esta ficha. Repita en voz alta, dice acá. No me importa el mundo de los niños. Y vemos que acá está subrayado y hay un icono acá. Seguro que les será difícil la primera vez, aún más difícil repetirlo una segunda. UNICEF le pide ayuda en nombre de los niños que necesitan alimentarse, recibir atenciones sanitarias, educación, respeto y cariño. UNICEF, con su colaboración, pretende la protección integral de la infancia. Contribuye a lograr un mundo más justo, haciéndose socio de UNICEF. Y acá deja el cuadro, ¿cierto? Para cortar y para llenar los datos y unirse a UNICEF. Este es el afiche de esta organización. Ahora, una pregunta relacionada a la habilidad de interpretar y que además es parte de la prueba oficial de 2014, dice así. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del aviso anterior? Profesora, ¿me puede ayudar aquí a responder? Bien, veamos. ¿Cuál es la finalidad comunicativa del aviso anterior? Tenemos 5 opciones, como generalmente se presenta en la PSU. La primera es difundir un proyecto educativo. La segunda es promover un ideal socioeconómico. Tercero, denunciar un problema. Cuarto, fomentar la adhesión a una causa justa. Y quinto, informar acerca de un tema de importancia. Lo importante aquí es recordar lo que mencionamos anteriormente de cuál es el propósito también de una imagen y la información que quiere interpretar y que está adjuntada a esta imagen que acompaña. Tenemos 5 verbos, que sería difundir, promover, denunciar, fomentar o informar. Analicemos cuál de estos 5 verbos asevera más a la información que está exponiendo. Bien, ¿cuál es el propósito de esta imagen? ¿Difundir un proyecto educativo? ¿Será esa? Puede ser, quizá, pero esta palabra es clave por el verbo, ¿sí? Porque difundir es simplemente difundir, digamos, esto, es como mostrar algo a la gente para que todos los demás lo vean. Eso es. Pero en el afiche, digamos que no se entrega una frase que dice, no me interesa el mundo de los niños para que los demás lo vean, ¿cierto? Uh-huh. Y además dice un proyecto educativo. ¿El texto promueve un proyecto educativo? No, en absoluto, para nada. Claro. Tiene otra intención. Bien, descartamos la alternativa A.
veamos si lo que quiere este afiche es promover un ideal socioeconómico. A ver, vamos a ver el afiche a ver si es Vamos verdad. a ver el afiche. A ver, pero... ahí sí. Ahí sí. Bien. Veamos la palabra que acompaña en este afiche. Sí. UNICEF le pide ayuda en nombre de los niños que necesitan alimentarse, recibir atenciones sanitarias, educación, respeto y cariño. Aquí tenemos una palabra clave que es pedir ayuda en nombre de muchas personas, niños en este caso, que tienen una carencia importante. La invitación es a colaborar mediante esta cuponera que está acá abajo. Vamos a ver la alternativa correcta definitiva. ¿No quiere denunciar un problema? Al parecer, al principio podría decir que sí, cuando dice que los niños están pasando hambre, ¿cierto? Tienen carencias, pero al final no se enfoca a esto, ¿cierto? Exacto. Está solicitando algo. Exacto. Exacto. ¿Qué está solicitando? En ese caso, entonces, adhesión. sí, yo creo que esa entonces está fomentando la adhesión a una casa que es justa, además. Fomentar es, digamos, promover o invitar, ¿cierto?, a la adhesión, es decir, a que se unan a nosotros, a nuestra causa. Y esta causa, además, que es una causa justa, es algo hacia los niños. Entonces, yo asevero que la respuesta es la D. ¿Es cierto? Es así, exacto, porque está fomentando, como usted bien dijo, está promoviendo que nosotros podamos llegar a una inscripción para una causa justa respecto de un afiche masivo en donde todos podemos llegar a aportar en este sentido. Por eso que tiene un cupón que no necesariamente tiene un contexto dirigido a... Aquí no habla de personas que tienen un estatus socioeconómico o una persona que está en una condición distinta, sino que todos podemos llegar a promover y fomentar una causa justa directamente. Claro. Sí, al final el propósito o el motivo por el que se hace este afiche es para esto, para fomentar la adhesión a una causa justa. Como analizamos más arriba, no es la de difundir un proyecto educativo, no se menciona además un proyecto educativo. Promover un ideal socioeconómico. Promover es incentivar, digamos que es sinónimo de fomentar, pero un ideal socioeconómico, ¿cómo sería? Así como querer volverse millonario, ¿cierto? A partir de inversiones. No, no es lo que hace el afiche. Denunciar un problema. Al parecer, al principio podríamos decir que sí, cuando menciona la situación de carencia de los jóvenes, pero el afiche no muestra solo eso. Abajito hay un cupón. Entonces, el afiche lo que quiere hacer es que nosotros nos sensibilicemos y nos adhiramos a esta causa. Y nos informa acerca de un tema de importancia. Como el afiche, el motivo del afiche no es informar de una situación, ¿cierto? Entonces, bien, por eso decimos que es la letra D. D. Excelente. Avancemos al siguiente. Ok. Aquí tenemos otra característica del cómics en donde hay dos diálogos entre dos personas. Vamos a ver qué dice y vamos a analizar la situación. Pero Libertad, lo estás poniendo al revés. ¿Al revés respecto de qué? La Tierra está en el espacio y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Ok. ¿Qué mensaje busca dejar el autor del cómic? Tenemos 5 alternativas. Les vamos a ser sinceros en este punto. Hemos conversado abiertamente con el profesor respecto de cuál sería la alternativa más asertiva y correcta bajo este afiche. Pero nuestra invitación ahora es que ustedes puedan hacernos llegar la respuesta que ustedes consideren correcta respecto del enunciado y este diálogo que está teniendo Libertad y Mafalda, para que lo podamos conversar en la próxima grabación que podamos tener. Analicemos la situación,
queremos entender y escuchar su opinión respecto de qué considera que es lo más asertivo bajo esta respuesta. Veamos, ¿qué mensaje busca dejar el autor? Y tenemos que todos somos iguales, aunque seamos del norte o del sur, que la Tierra tiene una orientación espacial específica, que la concepción de arriba y de abajo de la Tierra es infundada, que la geografía es subjetiva y depende de quién la mire, y finalmente, ¿puede por favor, profesor? Perdón. Que los niños no tienen conocimientos de geografía. Esa era la última. Ya, sí. Como bien dice la profesora, les dejamos la invitación a que ustedes realicen esta pregunta y además con la indicación de que ustedes usen las pistas textuales, que son las que salen acá, usen, por ejemplo, el diálogo, la pregunta de lo que los personajes dicen, ¿sí? Y lo liguen o lo conecten o lo vinculen a los enunciados de las respuestas para que ustedes tengan una respuesta justificada. Eso es lo que nos interesa. Entonces, primero, analicen la imagen, respondan con la alternativa y además justifiquen por qué es esa alternativa y no otra. Eso nos va a ayudar para que podamos comparar respuestas, ¿sí? Porque esta pregunta está, digamos que está compleja, ¿cierto? Es una pregunta difícil. Así que se la dejamos como desafío para ustedes. Ok, estudiantes, les vamos a dejar la actividad para la casa, en el cual se las adjuntaré en la siguiente diapo que aparecerá después de esta sección. Pero hasta acá vamos a llegar con la profesora y esperamos que no haya sido enredada la explicación, y si hay dudas, estudiantes, no duden en consultarnos. Ustedes tienen nuestros contactos y cuando nos den los tiempos podremos conversar fluidamente sobre esto para que puedan entender mejor la materia. Muchas gracias, chicos, por la participación y por la apertura a ver el video. Idealmente que sea constante esto y que así como recibimos respuestas anteriores de las actividades, esperamos que ahora se motiven más y puedan hacer llegar cada una de las preguntas y respuestas y sobre todo el desafío de Mafalda hacia nuestros correos electrónicos que están disponibles para ustedes 24/7. Muchas gracias y estamos muy atentos a todas sus necesidades. Sí, que estén bien, estudiantes. Saludos.